Polígrafo de la Estrella de Panamá. Bienvenidos al Polígrafo de la Estrella de Panamá. Es para mí un honor recibirlos. Hoy vamos a hablar de agua. Yo sé que es un tema importante, sé que es un tema que a todos nos afecta y que de ahora en adelante deberíamos de ver como una prioridad en la agenda de Estado. ¿Por qué? Porque en unos años vamos a tener que decidir si es que no buscamos nuevas fuentes de aguas, nuevos reservorios o ampliamos los que tenemos, entre pasar barcos o, obviamente, darle consumo de agua a la población. Ahí no hay mucho que pensar, obviamente, pero sí hay una importante discusión que debe de plantearse el país sobre la mesa acerca de qué vamos a hacer con respecto al tema del agua. Tengo hoy un invitado de calidad que le va a usted dar un pantallazo muy claro de todo lo que pasa. Don Óscar Vallanino, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Don Óscar es biólogo marino, también es una persona que se ha desempeñado en el tema de ambiente por muchos años, por 20 más o menos, trabajó en el Canal de Panamá y también fue coordinador de la mesa del Pacto de Agua, en el Pacto Bicentenario. En el Pacto Bicentenario, la propuesta de agua o las sugerencias que tenían con respecto al tema de agua ocuparon un 15%. Quiere decir que fue la tercera más importante, luego de infraestructura y salud. Gracias, don Óscar, por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias. Don Óscar, yo quería preguntar primero, ¿hay en el país una política del agua? ¿Hay una política estatal en el tema de agua? Bueno, a través del tiempo se han desarrollado diversas políticas y planes de largo plazo para lo que es el tema de seguridad hídrica a nivel nacional. Sin embargo, retomando un poquito los resultados del Pacto Bicentenario, donde se hizo la consulta a más de 175.000 panameños que directamente dieron sus aportes y hablaron sobre sus problemas con relación al agua, ahí se destacó dentro de ese Pacto Bicentenario principalmente que cada vez que cambia el gobierno se cambian las políticas de Estado o no se le dan seguimiento o parcialmente a las anteriores. O sea que no lo hay. Entonces, básicamente es un tema de políticas de Estado, de que debemos desarrollar las políticas y dar la continuidad a estas. Parte del problema es ese, que no hay continuidad en las políticas de Estado y cada vez que cambia el gobierno, entonces cambian las políticas o por lo menos las enfocan de forma diferente. Ese fue uno de los principales resultados de la mesa de agua. Claro, entonces eso lo que quiere decir es que no hay un asunto que trascienda a través de todos los gobiernos. Hay iniciativas que sí se les está dando seguimiento a través de los planes de agua que desarrolla Conagua, pero de nuevo el presupuesto es ilimitado. También a veces parte del asunto es la falta de ejecución oportuna de los proyectos. O sea, se hacen los presupuestos, se dan los presupuestos, pero hay falta de capacidad de ejecución. Entonces, eso también limita un poquito avanzar en el tema de lo que es infraestructura de agua. ¿Por qué hay falta de capacidad de ejecución? Bueno, porque nuevamente cada vez que cambia el gobierno muchas veces se reasignan los roles o algunos de los roles con relación al tema de agua y además de eso los presupuestos que son asignados no se definen oportunamente para su ejecución. La burocracia y el trabajo, lo que es la preparación de los pliegos de cargo, licitaciones y demás, toman a veces mucho tiempo y entonces los proyectos comienzan o terminan a la mitad o no se terminan. Y ese es parte del problema. También tenemos en ese sentido, como otro de los resultados que dio pues el Pacto Bicentenario, fue un poquito enfocar en el tema de la capacitación del personal. Del personal de todas las instituciones. Hay una falta de coordinación interinstitucional entre las diferentes instituciones que tienen que ver con agua. Se puede mejorar muchísimo. Nosotros, por ejemplo, recuerdo en el canal en el 2000, cuando iniciamos, por ley se creó la Comisión Interinstitucional de la Cuenca Hidrográfica del Canal, que su rol era simplemente coordinar entre todas las instituciones en el área de la cuenca. Bueno, para eso pusieron a Conagua, ¿no? Y bueno, Conagua es un ejecutor, sí, es un ejecutor de los temas de agua y lo está haciendo, yo creo, dentro de sus posibilidades y dentro de lo que le permite también el marco regulatorio. A ellos les permiten, a ellos los crearon a Conagua para coordinar y para hacer, pero he conversado con el director de Conagua.
el secretario general, y me ha dicho, por ejemplo, que realmente no ha podido ni siquiera llamar a otro gabinete de agua porque no lo pone en fecha en la presidencia. Sí, el gabinete de agua se creó, entiendo yo, en el gobierno anterior, donde había participación amplia No, en de este medio también hubo ambiente varios. y Hubo de dos todas las nada más. instituciones, incluyendo el Canal de Panamá, participaba en todas estas reuniones precisamente para coordinar, porque tenemos que evitar la duplicación de esfuerzos. O sea, somos un país en desarrollo y tenemos recursos limitados y tenemos que enfocarlos con más efectividad cuando vamos a hacer los proyectos. Yo creo que otra cosa también aprovecho, Adelita, para mencionar que fue una experiencia que vivimos también en la cuenca, es que muchas veces nos enfocamos en los proyectos de infraestructura y perdemos la perspectiva de trabajar con la gente, con la comunidad. Si queremos realmente desarrollar una gestión efectiva del recurso hídrico, tienes que involucrar a las comunidades. Cada vez los conflictos de agua son más y hay que buscar resolución de esos conflictos y la única manera, el Estado y el gobierno de turno puede contribuir obviamente a través de las instituciones con sus competencias, pero depende mucho de la organización y de la participación de las comunidades y de la ciudadanía para poder También, lograr esa claro, y gestión. también depende mucho de un liderazgo que haga esto funcionar, porque de otra forma pues puede haber una intención de poder participar con la comunidad, pero al final de cuentas, si no hay una continuidad y una persona que no quite el dedo del renglón, eso no sirve. Tengo que hacer una breve pausa, voy a regresar enseguida. Vamos a hablar del IDAN también y vamos a hablar de de la posibilidad de que todas estas propuestas del Pacto del Centenario, bueno, por lo menos algunas, y las cosas que hacen falta en temas de agua se puedan concretar. Una pausa. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Gracias por continuar en sintonía. Hoy conversamos con el biólogo marino Óscar Vallarino. Nos acompaña hablando del tema del agua. Don Óscar, el asunto que nos está pasando, para resumirlo un poquito más claro, es que somos un país rico en precipitación pluvial, como pues muy pocos otros países del mundo. Y lo que pasa es que tenemos todos una cultura de que tenemos tanta agua, ¿no?, que no la cuidamos. Y eso es erróneo, porque como no sabemos administrarla, no estamos sacando el máximo recurso, o sea, la máxima optimización del agua. El IDAN es una de las instituciones más importantes en este tema y tiene ahora, pues, él también trabaja con un presupuesto muy limitado. En este sentido, para poder mejorar realmente el cobro del agua, que es de 21 centavos el metro cúbico, deberían de hacer ¿qué tipo de reformas debería de hacer el IDAN para poder ser sostenible? Mira, esta es una discusión bien difícil desde el punto de vista que habría que cambiar el enfoque, pienso yo, en la atención al tema del agua potable en Panamá. En este sentido, estamos, diría yo, con los pocos recursos, como tú has mencionado, que se le da al IDAN, hace falta tener, yo diría, una tarifa de agua diferenciada. O sea, todos debemos tener acceso a agua potable y eso es así, pero el que más consume debería pagar más por el agua. Y yo creo que eso permitiría también empezar a desarrollar una cultura del agua donde la gente sabe que no debe desperdiciar el agua. O sea, el IDAN puede hacer todos los esfuerzos del mundo para seguir construyendo potabilizadoras, reparar los sistemas y tratar de llevar agua potable a esas comunidades, pero si seguimos teniendo una cultura de desperdicio del agua, eso no nos va a nosotros a solucionar el problema. Pero usted sabe que poner un precio más alto Yo diría que al IDAN es un lío. hay que tener no solamente una tarifa diferenciada, sino también un mejor sistema de cobros. Y además de eso también tiene que haber una planificación en el tema de la zonificación. Cada vez seguimos haciendo cambios a la zonificación, al ordenamiento territorial, Sí, donde metemos y construimos edificios de muchos pisos y los conectamos a los sistemas no solamente de agua potable, sino de energía, al sistema de alcantarillado, de colectores de agua y saneamiento. Entonces,
esas tarifas deberían ser mayores para aquellos que desarrollen en esa línea. Y tenemos que regresar también a un ordenamiento y a una descentralización. Seguimos recargando las ciudades con más y más personas y lo que estamos creando en algunos casos son Pero corredores de entonces, pobreza. allí otra vez lo mismo, es que no hay una planificación del Estado de hacia dónde queremos crecer, cuánto queremos crecer en la ciudad, cómo queremos crecer hacia afuera del país, o sea, en otras provincias. Mira, todo falla. yo siempre tomo el ejemplo de que los panameños, cuando queremos, nos podemos poner de acuerdo. En el tema del canal, aquí hubo un debate impresionante donde por una de las pocas veces, creo yo, tanto los políticos como el resto de la población se pusieron de acuerdo en cómo queríamos administrar el canal de Panamá. Y se está haciendo muy bien. Y eso cambió, pero ¿qué llevó eso? Llevó a tener un título constitucional que blindara precisamente a la política partidista dentro de las operaciones. Ok, parte de lo que salió como conclusiones en el Pacto de Bicentenario es hacer una autoridad hídrica, una autoridad nacional de los recursos hídricos. Pero muchos pensarían que esto es otra parte de la burocracia, que un brazo más para poder poner a la gente de la planilla. Y realmente, pues sí, es que ya estamos cansados los ciudadanos de la creación de nuevas instituciones o de instituciones que no dan resultados. No digo, ¿por qué esto sí va a ser diferente? Bueno, ¿Y en qué consiste esta autoridad? No digo lo contrario, y precisamente la discusión fue amplia y no se habla de crear un ministerio nuevo, porque también se discutió, no se habla de crear una nueva, digamos, independencia o dependencia que tenga que ver con el recurso hídrico, sino de crear una autoridad del agua, pero que sea un símile de la autoridad del Canal de Panamá. Que ¿En qué va a tenga diferenciar? A ver. presupuesto independiente, que tenga patrimonio, que sea y tenga derecho a usufructuarlo y que sea administrado de forma independiente ¿Y de de la qué se va a política nutrir? partidista. ¿Cuál va a ser su patrimonio? Bueno, su patrimonio serían todo lo que tiene que ver con la infraestructura de agua a nivel nacional, potabilizadoras, sistemas, etcétera. Y también entiendo yo que se cuentan con terrenos que podrán ser utilizados también para crear un patrimonio de alguna manera que le permita a la autoridad poder. Y también se le puede asignar un presupuesto. No va a ser posiblemente autosuficiente, pero tendría que tener un presupuesto asignado con prioridad para que puedan entonces de forma independiente y técnica poder manejar el tema de los recursos hídricos. ¿Cómo explicaría este tema a una persona común y corriente para evitar que se interprete de que se quiere hacer esta autoridad de agua para privatizar el IDAN y entonces subir la tarifa? No hablamos de privatizar el IDAN, hablamos de... Pero ¿cómo se explicaría para evitar que eso pensara un ciudadano común? No, precisamente la propuesta vino de los ciudadanos comunes de a pie a través del Pacto Bicentenario y la idea era precisamente separar del día a día normal lo que tenía que ver con la administración de los recursos hídricos. Ahora, también, si te fijas, en el caso de la Autoridad del Canal de Panamá, el Canal de Panamá coordina con las demás instituciones en la cuenca hidrográfica del canal. Ahí están todos los demás, está el Ministerio de Desarrollo, está el Ministerio de Ambiente, y todos coordinan a través de la SICH, de la Comisión de la Cuenca, todo lo que tiene que ver el manejo integrado de los recursos hídricos. O sea, ¿el IDAN estaría debajo de esta autoridad? ¿Qué otras instituciones bueno, ahí estarían? tendríamos que sentarnos, y de hecho entiendo que hay un proyecto, un anteproyecto de ley que fue presentado hace ya 4 años, donde presentaba esa alternativa. Yo creo que sería interesante revisarlo, y de nuevo, abrirlo a la participación pública ciudadana para tratar de concertar. Pero lo más importante, Adelita, es llegar a los acuerdos políticos en el momento en que esa nueva ley o esa nueva legislación vaya a ser pasada. Pero ¿cómo se plantea que el IDAN esté debajo de esa Sería una nueva autoridad que regularía todo lo que tiene que ver con recursos hídricos en coordinación de las diferentes instituciones. O sea, tendría un administrador y de ahí estarían una abajo. junta directiva, un administrador, y tendría los equipos técnicos, obviamente, para poder desarrollar todo lo que tiene que ver con el mantenimiento de las infraestructuras, la planificación. Pero la pregunta es ¿de dónde va a nutrirse? No entiendo de dónde va a sacar dinero tiene eso. tiene que ser financiado parte por el gobierno de turno y obviamente No, pero parte entonces por los ahí no ingresos. tiene independencia. No, sí tiene independencia. Podrías tener la independencia siempre y cuando tú llevas a la Asamblea y tengas las mismas regulaciones que el No, Canal de ahí sí. Panamá, que el IDAN presenta su presupuesto
y lo que es la Asamblea Nacional no puede cambiarlo, simplemente puede aprobarlo o rechazarlo. Entonces tendríamos que cambiar la Constitución para incluir ese Estamos capítulo. hablando de principio y de no tener... hemos podido ponernos de acuerdo sobre la constituyente. Bueno, comencé diciendo que creo que para poder realmente sanear y darle la prioridad a este tema tendría que tener la prioridad constitucional para poder blindar a esta institución o que tenga una mejor oportunidad de ser blindada ante los cambios políticos partidistas. Lejano, don Oscar, entendiendo que no sabemos ni siquiera ponernos de acuerdo para poder cambiar la Constitución. Sí, se puede hacer un ensayo, diría yo, inicialmente en tratar de integrar las acciones de todas las instituciones que tienen competencia en el tema de recursos hídricos. Ahí hemos entrado a trabajar. Conagua, y esa fue una segunda propuesta dentro de las propuestas del Pacto Bicentenario, que era modernizar el IDAN. Y eso contemplaba precisamente empezar a trabajar primero en una política y una cultura de mantenimiento preventivo. O sea, podemos seguir construyendo... Pero hay que darle dinero si quieren eso. Sí, nuevas potabilizadoras, pero le están Sencillo. metiendo agua al mismo sistema, al menos. Sí. Entonces cada vez las fugas son mayores y los costos de reparación son mayores. Entonces tienes que lograr de alguna manera conocer además cuáles son tus sistemas y dónde están. Muchos de los recursos hídricos, hace 2 semanas estuve en una presentación que hicieron en la Universidad Tecnológica de Panamá sobre los recursos hídricos subterráneos. O sea, tenemos riquezas de recursos hídricos subterráneos, pero no empecemos con eso porque no hay ni siquiera un estudio que diga dónde están, porque entonces vamos a empezar a abrir pozos por todas partes y vamos a hacerlo en desorden. Así es, y lo estamos haciendo, abriendo pozos para cubrir las necesidades iniciales. ¿no? Tengo que hacer una pausa, don Oscar, espéreme, vamos a regresar enseguida. Se puso buena la conversación, una pausa, regresamos enseguida. Hay más. Sí, es que no hay solución. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Vamos a continuar con nuestro invitado, Oscar Vallarino. Don Oscar, si bien esta autoridad que estábamos hablando, Nacional de los Recursos Hídricos, puede ser una de las vías para poder ayudar a mejorar el tema del agua, yo no veo eso para nada en la agenda del Estado, pero en lo absoluto, para nada en la agenda del gobierno. Tampoco veo que el gobierno está preocupado en lo absoluto por el tema de agua, para nada. Mira, en realidad no hay una varita mágica de cómo resolver este problema. Es un tema que conlleva integrar a muchas instituciones y sobre todo la voluntad política de poder lograr esa integración. El tema del recurso hídrico per se, como agua potable, sí, lo maneja el IDAN, pero todo lo que es el manejo de las cuencas hidrográficas, el tema de la basura, que estamos viendo ahora, la contaminación de nuestras fuentes por desechos, ya sea agroindustriales o por desechos industriales o los mismos desechos residenciales. O sea, tenemos un problema integrado. O sea, no es solamente resolver y crear una nueva institución, sí, pero tienes que crear una cultura y tienes que trabajar en la educación de la gente hacia eso. Aunque si toma tiempo. No lo vamos a cambiar y no lo vamos a cambiar en 10 años y cuidado que en 2 o 3 generaciones. Pero entonces tal vez nos alcancen los problemas. Tiene que haber la voluntad política y tienen que establecerse las políticas de Estado. El Pacto Bicentenario conlleva precisamente colocar esas políticas de Estado. ¿Qué me dice a mí que el pacto no va a quedar olvidado, igual que el Plan Nacional Hídrico, igual que el Plan Visión 2020, 2030, 2050? ¿Qué me va a decir a mí que eso no va a quedar olvidado? Definitivamente que requiere la voluntad política del gobierno de turno decidir cuáles van a ser sus políticas de Estado y del gobierno que sigue de darle continuidad. Pero ¿sabes qué? ¿Quién tiene que velar porque eso se cumpla? Los ciudadanos. Y tiene que haber mayor participación y tenemos que estar más involucrados en estos temas para exigir al gobierno de turno que se cumplan con las políticas de largo plazo como país o como Estado, para poder garantizar realmente la sostenibilidad. La población sigue creciendo. Cada vez vamos a requerir más recursos. El cambio climático, no hemos hablado aquí. Cada vez los eventos climáticos van a ser más y más recurrentes y las catástrofes que pueden concurrir con eso van a ser terribles. Tendemos a ser un país que reacciona al problema cuando lo tiene enfrente de la cara, pero se lo están diciendo durante años y no hace nada. ¿Por qué nos pasa eso? Bueno, porque yo creo, tenemos que fortalecer más a la sociedad civil también, que trabajemos más como sociedad civil en, primero, colaborar, no solamente en criticar, sino también en colaborar. Yo decía al inicio
que muchas veces nos enfocamos en la infraestructura y en los proyectos, pero detrás de los proyectos y de la infraestructura está la gente que tiene que velar porque esos proyectos se hagan bien y sobre todo se les dé el mantenimiento y la continuidad de ellos. Lo que pasa es que el agua tampoco da votos. No, yo no estoy seguro de eso, yo creo que sí. Es mejor el tener agua una es la vida. carretera de 100 metros a una tubería de 100 metros. ¿Qué cree que va a hacer el Bueno, político? yo ¿La creo- carretera o la sí, tubería? la prioridad es, y es más, tomando lo que mencionaste al inicio, las 4 prioridades del Pacto Bicentenario fueron primero infraestructura, Sí. segundo salud, tercero fue educación No, tercero fue fue agua, agua con y 15 después y después educación. educación con 14%. O sea, esas son las prioridades, infraestructura primero, porque si tú vives en lugares apartados y si has caminado el país te das cuenta que esas personas no tienen No tienen acceso, cómo llegar. no tienen cómo llegar a un lugar de salud pública, no tienen cómo ir a vender sus productos. Entonces, para ellos la prioridad es carreteras por lo menos de verano, para poder manejarse de esa manera. Pero sí también yo creo que hay que fortalecer a las juntas administradoras de agua, aquellas poblaciones menos de 1.500 personas que usan agua a diario, se manejan a través de estas juntas de agua que administra el Ministerio de Salud. Yo creo que Exacto. eso también Ok. puede fortalecer muchísimo, Pero- muchísimo a dar agua potable de buena calidad a las comunidades que no tienen acceso a La potabilizadores. pregunta es, ¿está bien que unas zonas estén bajo el mando del Ministerio de Salud, otras de parte del IDAN? O sea, ¿esa distribución de responsabilidades es la adecuada? Porque yo no veo que haya una comunicación y también no sé si es la mejor forma. El Ministerio de Salud está para otras cosas también. Sí, definitivamente que tiene que haber una mejor coordinación y esa es la clave. Si las instituciones no se hablan entre sí o se hablan muy poco o cada uno en su espacio, así no se puede. Tú requieres lo que llamamos una torre de control. Sí, Tú requieres no hay eso. una coordinación para que permita que las cosas fluyan y que cada uno, según su competencia, pueda desarrollar y complementar a las demás instituciones. Ahora, el hecho de que tengamos esta situación en la que nos estamos debatiendo sobre los desarrollos que vamos a hacer, si va a ser el cruce de barcos por la vía interoceánica, si vamos a hacer, obviamente, cómo vamos a aumentar el consumo. Don Oscar, ¿cuál debe de ser en este momento el trabajo del gobierno en ese dilema? O Sí, sea, yo ¿qué debe de hacer el siento- gobierno ante una situación tan importante? Mira, yo siento que tiene que haber un debate y una planificación de qué reservorios queremos o construir o garantizar a futuro. El Canal de Panamá administra y coordina en la cuenca del Canal de Panamá los recursos hídricos y sus 2 embalses le dan agua a las principales ciudades de Panamá y Colón. Sin embargo, bueno, y hacia el oeste también le estamos dando a través de Mendoza, lo que es la potabilizadora de Mendoza. Creo yo que tiene que haber de nuevo una planificación y una identificación de aquellas áreas donde queremos construir nuevos reservorios y qué otro tipo de tecnología. Aquí no hemos hablado de tecnología. Hay nueva tecnología que te permite potabilizar agua de forma mucho más efectiva, mucho más eficiente en lugares rurales donde no hay acceso a construir una potabilizadora. O sea, ¿Cómo cuál? A ver. por ejemplo, tú puedes utilizar sistemas de filtración de agua. Tienes tecnologías que te filtran el agua cruda y realmente te la convierten en agua potable. Usa muy poca energía. Parte del tema de acceso a agua potable tiene que ver mucho con la energía, porque si Sí. tú construyes una potabilizadora o construyes algún tipo de infraestructura, Necesita. requieres energía, pero ya hay alternativas a energía solar, energía eólica, energía hídrica también. Hay muchas áreas en Panamá donde los ríos no pierden su agua en el tiempo de verano y puedes producir energía a través de turbinas. O sea, si puedes lograr llevar la energía a aquellas áreas, puedes lograr llevar también agua potable de una manera mucho más sencilla y mucho más económica. Lo que se necesita es que alguien realmente Hay que o sea, enamorarse del tema y hay que esperar, y pienso yo... ¿Es falta de dinero o es falta de voluntad? Yo creo que es falta de voluntad y también, por supuesto, de ver los problemas con que tienes que lidiar en cada periodo político. Cada gobierno de turno
sale con nuevos problemas y nuevas limitaciones. Como dije, la población sigue creciendo, cada vez vamos hacia una crisis. Ahora con la gasolina, con la pospandemia, la situación de la seguridad alimentaria, hay muchas cosas, como quien dice, antes de. Entonces, como esto no tiene un carácter constitucional o un carácter definido. Sí, escuchaba ayer en la televisión que muchos productores, en vez de estar haciendo 50 hectáreas de arroz este año, están haciendo 20, porque los insumos han subido, la gasolina, todo. O sea, muy difícil. Vamos hacia una crisis mayor si no empezamos a tomar los correctivos. Y resumiendo en dos palabras, aquí se requiere voluntad política y dos, se requiere mayor participación ciudadana y concentración de recursos y de planificación estratégica. Gracias, don Oscar, por sus apreciaciones. Muchísimas gracias a usted siempre por estar con nosotros en el Polígrafo. De verdad que es un gusto tenerle como audiencia. Por favor, síganos siempre en nuestras redes y estamos pendientes para nuestro próximo encuentro. Nos vemos. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Revive este programa entrando al canal 1 de VOD de Tigo.